El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, contra Jesús, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Tome su lugar. Aleluya. Gloria, Señor. Acordémonos lo que estudiamos la última vez que estuvimos acá, que el reino del anticristo, el imperio del anticristo, va a ser el séptimo, pero también el octavo, ¿verdad? Va a ser el último de los imperios, el último de los reinos sobre la faz de la tierra. Eso lo dice la palabra. Va a ser el último que va a existir. Ya no va a haber más Rusia, más Estados Unidos, ya no va a haber más Centroamérica, Norteamérica. Va a ser un solo reino, pero este reino va a ser dividido en 10 partes. Diga conmigo, 10 partes. Eso es lo que dice acá. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido ¿qué? Reino. En otras palabras, el reino del anticristo va a ser dividido en ¿cuántas partes? 10 partes. Cuando en la Biblia leemos cuernos, siempre hablan o nos dan indicación de poder y autoridad. Diga conmigo, poder y autoridad. En otras palabras, en el final y el último reinado sobre la faz de la tierra, después del reinado romano, va a ser del anticristo. El último reinado, mi amado hermano, grandísimo, que abarcó muchas naciones, fue el reinado romano. Y el último será el del anticristo. Y este reinado, dice, será dividido en 10 ¿qué? Partes. De una y otra manera, el anticristo, como no es Dios, que puede estar en todos los lugares, ¿sí me explico? Él va a tener embajadores en 10 partes de la tierra y va a dividir su reinado con estos 10 reyes, pero estos 10 reyes tienen muy claro, estos 10 líderes, llámese así, tendrán muy en claro que el mero jefe es el anticristo. Amén, hermanos. ¿Por qué aquí la Biblia habla de reyes y no habla de presidentes? Porque en los tiempos de Juan no existía la palabra presidente. Pero lo que aquí está dando a entender es que llámese rey, llámese presidente, llámese gobernador, son líderes que estarán como embajadores, como representantes en 10 diferentes puntos de la tierra, representando ¿a quién? Al anticristo. Amén, hermanos.
Eso es lo que dice aquí la palabra del Señor. Y los 10 cuernos que has visto, ¿qué dice? Son 10 reyes que aún no han recibido ¿qué? Reino. Es obvio que no han recibido reino porque todavía no está reinando ¿quién? El anticristo. Pero aquí nos da la palabra de Dios claridad de que en el tiempo del anticristo van a haber 10 personajes que al lado del anticristo van a gobernar todo ¿qué? Todo el mundo. Luego dice algo muy interesante. Todavía no han recibido reino, pero por una hora recibirán ¿qué? Autoridad como reyes. ¿Al lado de quién? Al lado de la bestia. Cuando dice la palabra de Dios que recibirán autoridad, ¿por cuánto tiempo dice? Por una hora. Lo que significa esto es que no van a tardar mucho tiempo. Amén. Porque si usted se da cuenta, los reyes que antes gobernaban imperios no eran reyes de 3 años, de 4 años, 5 años, mientras vivieran. Pero estos reyes serán diferentes. No van a ser reyes hasta que mueran, sino que por un breve ¿qué? Tiempo. No sabemos en qué momento el anticristo lo va a ¿qué? A comisionar, pero sabemos que el reinado del anticristo será por 7 años. Entonces, por eso la palabra de Dios llama: estos reinarán junto con el anticristo por una hora. No está hablando de una hora del reloj suyo, pero está dando alusión que ellos van a reinar por poco ¿qué? Hasta Apocalipsis 12:12 habla del diablo, ¿verdad? De los planes del diablo en los últimos días. Y el Espíritu de Dios revela y dice: pero hay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido a los moradores de la tierra con gran ira, porque sabe que le queda ¿qué? Poco tiempo. A eso se refiere la hora. Poco ¿qué? Tiempo. Tanto al anticristo, al diablo, al dragón, como a estos reyes van a tener muy poco tiempo para hacer lo que tengan que hacer. Amén, hermanos. Dice: y recibirán autoridad por una ¿qué? Hora. Vamos al verso 13 ahora. Estos tienen, dice que, un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad ¿a quién dice? A la bestia. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero, ¿qué dice? Los vencerá, porque el Señor es Señor de señores y Rey de ¿qué? De reyes. La pregunta aquí suscita: ¿cuándo es que estos van a hacer esto? ¿En qué momento lo van a hacer? Vamos al capítulo 16 de Apocalipsis, verso 14. ¿En qué momento estos 10 reyes con el anticristo, con el dragón, se levantarán contra quién? Contra el Cordero de Dios. ¿Lo tenemos? 16:14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos
a la batalla de aquel gran día del Dios, todo ¿qué? Poderoso. Verso 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí es donde los 10 reyes que representan, mi amado hermano, al anticristo y que dan cuentas al anticristo, tienen un mismo propósito, dice mi amado hermano, el mismo propósito que tiene el falso profeta. El falso profeta siempre apunta hacia ¿dónde? Hacia el anticristo. Estos 10 reyes también apuntarán ¿a quién? Al anticristo. Dice, entregarán su poder ¿a quién? Al anticristo. Entregarán su autoridad también al anticristo. En otras palabras, serán leales. Darán cuentas al anticristo. Aunque el anticristo los tiene por todos los lados, mi amado hermanos, divididos en 10 partes, todos dan cuenta ¿a quién? Al anticristo. Y en el final, estos 10 se levantan juntamente con el anticristo para pelear ¿contra quién? Contra el Cordero. Y usted sabe que el Cordero de Dios lo vimos en los primeros capítulos de Apocalipsis, que fue el único que se atrevió a tomar ¿qué? El rollo de la mano de aquel que estaba sentado ¿dónde? Del trono. Hay personas cristianas que dicen, no, ese Cordero es algo simbólico nada más, pero no es Jesús. Y aquí lo revela quién es el Cordero. ¿O no lo revela acá? Se lo vamos a leer. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es, aquí está la revelación de Jesús como el Cordero. Primera vez que lo vemos tan claro acá. ¿Quién es el Cordero en Apocalipsis? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Quién es Rey de reyes? Jesucristo. Yo pensé que usted iba a poder dar por lo menos un amén o aleluya. Alabado sea Dios. Dios, aquí, mi amado hermano, les dará lo que ellos se merecen. Pelearán contra el Cordero. ¿Y qué dice? Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Curioso, mi amado hermano, preste atención a esto. Porque cuando habla, siempre cuando habla la palabra de Dios, de la destrucción de Dios sobre sus enemigos, ni siquiera hay una descripción de 40 páginas, ni se usa un libro. ¿Y sabe por qué? Porque Dios ni un segundo necesita para destruir todo lo que quiera destruir. ¿Sí me explico? Dios no necesita ni siquiera derramar una gota de sudor para hacer lo que tiene que hacer. Que tenga oídos para oír. Esa es la verdad. Un día alguien dijo, Dios descansó en el séptimo día. No, Dios no descansó. Dios siguió trabajando. Él dejó de hacer cosas porque ya había terminado cuestiones del universo, pero Él trabaja 24 horas al día. ¿Sí me explico? Si Él descansara, hermano, usted se muere en el instante. Si Dios dejara de trabajar, de funcionar, usted y yo no morimos en el instante. Dios no descansó en el séptimo día. Dios terminó de hacer todo lo que tenía que hacer en el sexto día. Y el séptimo día ya no tenía nada que hacer concerniente al universo y a las cosas. Pero Dios no descansó en el séptimo día. Dios siguió trabajando. Ahorita ya no tiene nada que hacer en cuestión del universo, pero sigue trabajando. No sé si alguien me está escuchando. Él sigue trabajando. Entonces usted tiene que entender la manera de Dios.
Él es, dice, Señor de señores. ¿Qué significa? Una persona que está en señorío está por encima de los demás, ¿sí o no? Pero la palabra describe a Jesús que Él no es Señor. Él no es una persona que está sobre personas. Él es alguien que está sobre todos los que se creen señores en esta tierra. Él le dice Señor de señores. ¿Qué es un rey? Alguien que está en autoridad de una nación. Pero la palabra describe a Jesús no rey de una nación, sino rey de todos los reyes. Otras palabras, no hay otro como Él. No puede ni siquiera compararlo a Él. No hay palabra exacta para describir a Dios. Por eso que siempre ves diferentes nombres en la Biblia acerca de Dios. No puedes encerrar a Dios con un solo nombre. Cuando tienen oídos, a quienes se pelean si es Jehová, es Jesucristo, Jesús, el Cristo, Emanuel. No podemos encerrar a Dios con un solo nombre. Cuando tienen oídos, porque un nombre no puede describir la grandeza de Dios, el poder de Dios, quien Él es. A su nombre. Por eso en algunos lados tú lo ves como el alfa y omega, principio y el fin. Aquí lo ves como Señor de señores y Rey de reyes. Lo que te está dando a entender es que it's hard, es difícil describir a Dios. ¿Cómo alguien aquí en la tierra se atreve a hacerle una escultura, una foto a Dios? ¿Cuántos tienen oídos? Tómese una foto usted porque usted sabe quién es usted. Pero a Dios nadie le ha visto para decir, pues el bigote es así, o para arriba como el de Cantinflas. Y lo hacen tan feo, mi hermano. Es lo que a mí me da tristeza. Allá por el lado de Oriente, frontera de Honduras, tienen la figura de un Cristo negro, hermano, tan feo, tan horrible. Abominación doble. Abominación de idolatría y abominación de copiar algo que ni siquiera se parece ni a la milésima parte. Si a Dios no se le puede describir ni con un nombre, imagínate, mi amado hermano, con verlo. Isaías, cuando vio la gloria de Dios, no pudo describirlo. Juan, cuando ve la gloria de Dios, dice, habla de cosas que se parecen a, pero no puede darte lo que verdaderamente es. No sé si me explico, hermano. Es como cuando usted cuando las madres tienen su primer hijo. Ay, esa madre no haya ni qué palabras usar de su hijo. Así haya sido feíto como yo, para esa madre es lo más hermoso. Y cuando habla de él, habla las cosas más lindas y no encuentra palabras. No sé si me explico. Así es. Si un ser humano que se ama de tal manera, difícil de describirlo. Imagínate al Dios de los cielos, al Dios que usted sirve, al Dios que usted palmea, al Dios que usted le dice aleluya, al Dios que usted le dice gloria a Dios. Le voy a dar un resumen de un minuto. ¿Cuánto lo quiere? Un resumen de lo que hemos estudiado. Un minuto. Los 7 años de tribulación empiezan en el mismo momento en que Dios Jesucristo levanta a su iglesia. Amén. En el mismo momento que Dios levanta a su iglesia, llega el anticristo, aparece el anticristo, se revela el anticristo a este mundo
montado, ¿cómo lo vimos? En un caballo, ¿qué? Blanco, conquistando, con un arco en su mano, sin ninguna flecha, con símbolo de paz. Viene y trae al mundo una paz momentánea. Retoma el mundo y en el mismo momento la religión mundial falsa, mi amado hermano, se une, que la palabra de Dios la llama la gran ramera. Viene y empieza a caminar, a trabajar juntamente con el anticristo. Hacen una alianza, cuando estén en oídos. A la mitad de esos 7 años, que es el tiempo de la gran tribulación, a la mitad de ese tiempo, la bestia, o sea el anticristo, no tolera más, mi amado hermano, y empieza, dice la palabra de Dios, a terminar, a exterminar esta religión falsa o este sistema falsa, y demanda ahora a todo el mundo que le adore a él. Amén. Ahora él se convierte en el líder mundial, no solamente político, sino también espiritual. Y ahora tiene a 10 reyes en 10 diferentes zonas mundiales, quienes son los que le ayudan, mi amado hermano, para poder dirigir a todo el mundo. Su poder en la primera parte de la gran tribulación se convierte en el 7º poder en el orden profético de la palabra de Dios. Y después de su falsa resurrección, él se convierte también en el 8º poder. Y aquí es donde estamos ahora nosotros, en este estudio, el día de hoy. El verso 14 dice: pelearán contra el Cordero. Y el Cordero, ¿qué dice? Los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Con quién usted quiere estar? ¿Con qué ejército usted quiere estar? ¿Con el ejército del mundo, que es la mayoría, o con el ejército de Jesús? Aquí no hay duda quién gana la pelea, ¿sí o no? Hay un coro muy antiguo que dice: de Jesús es la victoria, de Jesús es el poder. Y no hay duda. Y preste atención a esto, mi amado hermano. Quiero hacer una pausita acá. Imagínense en ese momento que estos 10 reyes divididos en todo el mundo se unan con el anticristo. Imagínate qué poderío de ejército van a reunir para pelear ¿contra quién? Contra Jesucristo. Vas a ver, el mundo va a ver las armas que nunca ha visto, los helicópteros. Ya para ese tiempo, hermano, la tecnología va a estar tan avanzada que van a llevar todo lo más reciente de tecnología, rayo láser, para pelear ¿contra quién? ¿Sabe que esto es lo que el diablo ha estado esperando y está orquestando, mi amado hermano, para ese día? Según Satanás, lo mismo que le pasó cuando vio a Jesús en la cruz, dijo: hoy sí ya lo tengo, hoy sí ya lo maté, hoy sí ya acabé con los judíos, hoy sí ya acabé con el sueño de los gentiles, nosotros, de un día ser salvos. El mismo error va a cometer Satanás otra vez, pensando que como ahora tiene todo el mundo en sus manos, todos los reyes, todas las naciones en sus manos, ahora sí vamos a poder ganarle a Jesucristo. La primera la perdí, pero la segunda la voy a ganar. Se recuerda, la primera la perdió en el cielo, Lucifer peleando contra Dios, y la segunda va a ser aquí en la tierra,
Y déjeme decirle que no hay dudas según la palabra de Dios. Y yo sé que usted tiene fe también y lo cree, ¿verdad que sí? Que Jesucristo va a volver a ganar otra vez. Y espero que todo joven que está aquí en esta noche, si un día se va al ejército de Estados Unidos, más vale que sea fiel a Dios. Y cuando venga el Señor se vaya con... Bueno, el casco se va a quedar aquí abajo, el casco de soldado, pero se vaya con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Y no vaya a ser usted uno de los rebeldes que como ejército, el gobierno, las naciones, los 10 reyes, el anticristo, la bestia, lo va a obligar a usted a pelear contra el mismo Jesús que a usted se le ha enseñado aquí en la iglesia. Más vale que usted le sea fiel a Dios acá. Y aunque sea soldado, policía, usted se vaya cuando suene la trompeta y no tenga que un día estar peleando en vivo contra el mismo Dios. Porque usted sabe que ni un segundo se va a tardar Dios para destruirlos y matarlos. Que tenga oídos para oír. Oiga, así su vehículo sea blindado, mi amado hermano, olvídese, nada podrá detener la ira de Dios sobre toda esta gente. Amén. Veamos lo que dice la segunda parte del verso 14. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. ¿A alguien le encanta la sabiduría? ¿Verdaderamente le encanta la sabiduría? Aquí le tengo buenas nuevas a usted. Dice, y los que están con él son llamados, son elegidos y son fieles. ¿Quiénes son? En la iglesia del Señor Jesucristo. Los ángeles solo califican aquí para una clasificación de las 3. Para alguien, o como yo escuchaba antes, decían que estos eran ángeles, los ángeles de Dios. No pueden ser ángeles. Amén. Los ángeles son escogidos, claro que sí, pero no son llamados. Y número 3, los ángeles no operan por fe, operan por el poder de Dios. Usted y yo vivimos por fe, los ángeles no. Los ángeles operan con el poder de Dios y operan por la vista. Usted y yo somos diferentes. Por eso, muy claro está ahí la palabra de Dios. Llamados, elegidos y ¿qué es lo mismo? Y fieles. Fieles. ¿Cuántos tienen oídos? ¿Sabe que la palabra fiel en el original, mi amado hermano, se deriva de la palabra fe? Amén. Fieles. ¿Cuántos tienen oídos? Entonces, aquí la palabra de Dios se está refiriendo, mi amado hermano, que los que están ahí con él ya, preparándose también, que ya están en el cielo, son la iglesia de ¿quién? Del Señor. Para darle más fuerza a lo que estamos diciendo, vamos a ir al capítulo 19, por favor. Verso 14. Amén. Acuérdense lo que dijimos, el capítulo 16 de Apocalipsis y el capítulo 19 es la continuación. Del 16, los acontecimientos suceden del capítulo 16 terminando, se van directo al 19. 17 y 18 es una pausa. ¿Cuántos tienen oídos?
Vamos al 19. Versículo que le dije, 14. Pero vamos a empezar desde el principio, porque si no, no vamos a entender. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esta misma vestidura es la que Dios, mi amado hermano, habla, mi amado hermano, de la iglesia del Señor, de los que fueron lavados con la sangre del Cordero de Dios. Lino fino, blanco y limpio. ¿O no le dice Jesús así en el capítulo 2 de Apocalipsis a los que venzan? Serán vestidos, ¿qué dice? De lino fino, limpio y blanco. Y aquí vemos a este mismo grupo que viene ¿con quién? Con el Señor Jesucristo acá a la tierra en caballo, ¿qué? Así que aprenda a manejar caballo, mi hermano. Usted y yo no vamos a necesitar eso de aprender. En Dios o en la presencia de Dios todo es posible. Imagínense que en la presencia de Dios se desaparece ¿qué? Toda ¿qué? Enfermedad. En la presencia de Dios se desaparece toda tristeza. Si alguien está así, ahí va a estar. Eso es lo glorioso, estar en la presencia de Dios. Y no crea que va a ser en caballo físico. El caballo lo único que está representando es que vamos a ser testigos con Jesús cómo va a acabar a todos sus enemigos. Los caballos significa va a haber pelea, va a haber una guerra. No sé si me está escuchando. Usted va a ser testigo nada más. Usted no va a necesitar meter su mano ni alargar ni un dedo, ni una uña, mi hermano. Se va a ensuciar usted ahí. ¿Quién lo va a hacer todo? ¿Quién va a hacer? La única forma por la cual Jesús nos trae a nosotros es para decirnos, mira, valió la pena. Eso te iba a pasar a ti, pero dale ¡Ah! Ya imagino a Fermín diciéndole a Moisés, mira, tenía razón el pastor Mirón, tanto que nos regañaba. Pero aquí estamos ahora viendo cómo Jesús va cabalgando desde el alumbramiento de las estrellas hasta el firmamento, mi amado hermano. Que es todo o nada. O le seremos fiel o nos perdemos todo. Que tengo oídos para oír. Sí, el Señor le va a dar un paseíto a su iglesia. Para decirte, mira, ustedes vencieron y ahora van a ver a los derrotados. Y para que ustedes se den cuenta que sí valió la pena sufrir como yo sufrí, batallar como yo batallé, ser menospreciado como yo fui menospreciado y hasta ser crucificado. Tal vez a ustedes no lo han crucificado, pero en otras áreas los han crucificado. ¿Sí o no? Cada vez que te envidian, te crucifican. Cada vez que hablan de ti, te están crucificando. La ventaja es que a ti ya no es ahora que te crucifican, es a Jesús. A ti ya no es que te odian ahora, porque tú ya no vives. Y por lo tanto que ya no vives, no es a ti que te lo hace, es al que está vivo en ti, es a Jesús. El que provoca la vida en ti es Jesús. Por lo tanto, no es a ti que te lo hacen, ¿es a quién? Es a Jesús. Por eso Jesús tiene razón de decir, alegraos,
cuando hablen de ustedes. Gozaos cuando os vituperen por mi causa. Pero ¿qué hacemos nosotros? Esa hermana me las va a pagar cuando lleguemos a la iglesia. La voy a confrontar. Esa no es la manera de ganarle al diablo. La manera de ganarle al diablo es hacer la paz y buscar el perdón. Que tenga oídos para oír. Así es como le corta usted la cabeza al diablo y le da un knockout al diablo. Que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le tengo otra noticia. Aparte de la iglesia del Señor, también el Señor viene con sus ángeles. Que tengo oídos para oír. Sí, porque el Señor no necesita que se quede alguien cuidando ahí en el cielo. Como a veces dejamos al chihuahua ahí y al pastor alemán ahí en la yarda. Dios no necesita dejar ángeles allá, hermano. Si Dios quiere que todos sean testigos, todos los que ya están en el cielo, vengan. Los invito. ¿O a poco, Moisés, si tú estás en el cielo, tú te vas a querer quedar allá al lado del árbol de la vida cuando todos vienen para abajo? ¿Verdad que no? Todos queremos ser parte. La iglesia va a ser parte. También los ángeles van a tener parte de esto y se lo voy a comprobar. Libro de Mateo 24:30. Inmediatamente después, vamos a empezar al 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán, dice, todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Ya ve, aquí dice sobre las nubes. Apocalipsis dice en caballo blanco, ¿cierto? Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo, que dice, hasta el otro. Vamos a segunda Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, os dará reposo, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús. ¿Desde dónde? Desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, prácticamente el cielo se queda vacío en ese momento. ¿Alguien se quiere quedar allá? Nos venimos con el Señor a dar un paseíto. Que tenga oídos para oír, oiga. Vamos a Apocalipsis de regreso. Vamos al versículo 16, porque el 15 ya lo estudiamos, ¿se recuerda? 16. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. En un momento de esos últimos 3 años y medio de los 7 años, el anticristo ha ganado control del mundo.
que ahora ya no se conforma de ser el líder político mundial. Ahora él quiere ser Dios. Ahora el anticristo, la bestia, quiere ser adorada. ¿Cuántos tienen oídos? Y aquí es donde empezará, y me voy a tener un poquito aquí en esto. Porque dice que los 10 reyes que dan cuentas al anticristo aborrecerán, ¿qué dice? A la ramera. Parece que se va a repetir la historia. En mi país hay una historia de un presidente que aborreció el sistema religioso que estaba implantado en esos años. Y esa historia se va a volver a repetir. Estos 10 reyes que darán cuentas al anticristo se darán cuenta de algo acerca de estas ya no, va a ser de esta religión mundial falsa. Y va a llegar el momento de que él ya no va a tolerar, ya no va a permitir el gran poder. Porque aunque usted no lo crea, el poder religioso es mayor que el poder político. No sé si me está escuchando. El poder religioso ha sido más fuerte que el poder político. Líderes religiosos han tenido autoridad aún sobre ¿qué? Presidentes. Líderes religiosos hoy tienen mucha autoridad sobre dignatarios, sobre presidentes. El anticristo hace alianza con la religión falsa mundial que se levantará en los últimos años porque le conviene, porque sabe que ellos tienen poder. Pero llegará el momento que el anticristo no tolerará más eso. Los 10 reyes no lo tolerarán y empezarán ¿a qué? A odiarla. ¿Empezarán a qué? A odiarla. Obvio, porque toda la atención se está yendo hacia este sistema religioso. Porque ahora todas las religiones son ¿qué? Una sola religión. Imagínense los millones, billones de personas. Y trata de imitar a Dios. Dios dice que no comparte su gloria con nadie. Entonces el anticristo dice, no, esto se me va a ir de las manos. Ustedes tienen oídos. Si no hago algo ahorita, se me va a ir de las manos. Y ahí es cuando el anticristo se autoproclama ¿qué? Dios. Y se sienta ¿dónde? En el templo de Jerusalén. Que tenga oídos para oír. Oiga. Y al falso profeta no le queda de otra, porque ahora el único trabajo disponible que queda, él lo agarra. Y por eso que él se apunta para llevar a todo mundo hacia quién, hacia el anticristo. Ya no hacia la religión falsa, ya no hacia la gran ramera, sino hacia dónde. El falso profeta no es tonto, toma la mejor decisión. Sabe que si no hace eso, se queda sin trabajo. Y mejor se apunta para hacer alianza con quién, con el anticristo. Amén. Escuche esto. Todos los reyes, gobernadores, presidentes de la tierra no han podido a través de la historia parar los asuntos de guerras. ¿Sabe usted que la mayoría de guerras son por asuntos de religión? ¿Sabía usted eso?
Hoy vemos musulmanes contra cristianos. Amén. La mayoría de guerras es por cuestiones de asuntos religiosos. Los gobiernos lo saben. Los gobiernos lo saben. Saben que el sistema religioso tiene demasiado, ¿qué? Tiene demasiado poder. No lo pueden parar, no lo van a terminar. Los presidentes de la historia y la tierra no han podido parar y han tenido que aguantarlo. Pero el anticristo no lo va a aguantar ni lo va a tolerar. Que tenga oídos para oír, oiga. En esos tiempos finales la religión se hace inmensamente rica, aunque ya la es, pero en esos años será mucho más rica. Amén. Y obvio, el anticristo va a querer toda esa plata, no para la religión, sino para él. Que tenga oídos para oír. Oiga. Sí, si usted da cuenta, la religión siempre ha sido rica, millonaria, billonaria. Amén. Enseñaban de que entre más pobre sea la persona, más cerca está de Dios, pero ellos con los grandes templos de millones de dólares. Pero en los últimos años será más poderosa, será más rica. Y lo que los presidentes no han podido parar, lo que los presidentes no han podido auditorar, amén, que a las religiones falsas es raro el gobierno que las pueda, en español, ¿cómo se dice? Inspeccionar. Cómo están sus finanzas, cómo están sus libros. Y el anticristo y estos 10 reyes se dan cuenta de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y él va a ser el único gobierno en la historia del mundo que no va a tolerar de la manera que se está levantando el sistema religioso mundial en los últimos años. Y él sí le va a poner un fin con estos 10 reyes. Y vamos a ver qué va a suceder con la gran ramera. Verso 16. Y los 10 cuernos, que son los 10 reyes que representarán al anticristo, estos aborrecerán a la ramera, aborrecerán al sistema religioso falso mundial y la dejarán desolada y desnuda. En otras palabras, la dejarán sin ningún poder. La plata, el sistema financiero que tienen, todo eso es neutralizado, como cuando aquí el gobierno de Estados Unidos frisa, cancela todas las cuentas bancarias de alguien que lo encontraron vendiendo drogas. ¿Sí me explico? Esto es lo que hace el anticristo. Viene y deja sin nada al sistema religioso. En otras palabras, le quita sus riquezas, le quita su poder. La deja, como dice, desolada. Desolada, la misma palabra cuando un pueblo enemigo, una nación enemiga llegaba y conquistaba a otra nación y la dejaba desolada, significa la dejaba sin plata, sin vestido, sin nada. ¿Y qué dice? Y devorarán sus carnes y la quemarán. En otras palabras, lo que eso está diciendo es que la hacen desaparecer. Que tenga oídos para oír. Le quitan todo su poder, le quitan toda su autoridad y no digamos su influencia inmensa económica. Amén. Y la quemarán, ¿qué dice? Con fuego.
y la quemarán con fuego. Verso 17. Aquí suscita una pregunta. ¿Por qué razón estos reyes y el anticristo harán esto con la gran ramera, con el sistema religioso falso mundial? ¿Por qué lo harán? El 17 da la respuesta. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea que Dios mismo permite todo esto, que al final de los tiempos, al final de la historia de los seres humanos, sea solamente el anticristo quien quede sobre todo el mundo, para Dios mismo darle el knockout. Está en el plan de Dios y en la voluntad de Dios. Porque hay una razón para que se cumpla ¿qué? La palabra de Dios. Mire, Dios va a hacer todo y haría todo con tal de cumplir su palabra. Por lo tanto, le digo algo en esta noche: no dude a la palabra de Dios. Si la palabra dice esto, haga caso. Si la palabra dice esta es la puerta, más vale que abra esa puerta. Si la palabra le dice este es el camino, más vale que usted camine en ese camino. Porque Dios va a hacer lo que tenga que hacer con tal de cumplir su palabra. Dios permitirá todo esto para que den su reino a quién, a la bestia, hasta que se cumplan ¿qué? Las palabras de Dios. Hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Cómo se va a cumplir la palabra de Dios? Se cumple en el capítulo 19. Y aquí lo voy a invitar que se ponga de pie. ¿En dónde se va a cumplir? Versículo 11. Proféticamente, en el estudio que estamos llevando, lo único que falta es la batalla del Armagedón. Después de la batalla del Armagedón, amados hermanos, viene el juicio de Dios sobre la bestia, el falso profeta. Después los 1000 años, el milenio. Y por último, el juicio del gran trono blanco, donde Dios manda a cada uno donde tenga que ir. Y luego cielo nuevo y tierra nueva. Final de todo. Pero vamos a ver aquí cuál va a ser el final del anticristo y del falso ¿qué? Profeta. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales
vestido de lino finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos, ¿qué? Blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítenos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.